¿Cuántos de nosotros sentimos temor por la palabra de Dios? Y cuando digo temor no me refiero a miedo, tampoco me refiero a estar amedrantado por los principios de la palabra de Dios. Dejemos que el salmista en esta mañana nos hable y nos diga qué significa el temor a su palabra. Porque solos no podemos y tampoco queremos. Bienvenidos a nuestro devocional Maná, donde oímos y obedecemos la palabra de Dios. Saludo a toda la familia Maná en el mundo. Complacido, agradecido y bendecido por Dios, por tantos comentarios, por tantos seguidores y sobre todo gracias por oír y difundir este tiempo devocional. Recuerden que hoy estaremos en Pembroke Pines, en el sector de la Florida. Si quiere acompañarnos hoy a partir de las 7 de la noche, nos escribe y le enviamos la dirección para que vaya y comparta con nosotros este tiempo hermoso. El párrafo que vamos a estudiar es el párrafo 21. Ya mañana terminamos el Salmo 119 con el párrafo 22. El párrafo 21 de 8 versículos está encabezado por la letra U y la palabra sin. En admiración por la palabra de Dios. Leamos los versículos 161 y 162. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Qué interesante es aprender a temer la palabra del Señor. Me gusta mucho y se los he dicho a ustedes que hay un salmo que es de pronto en proporciones no es igual al Salmo 119, pero sí en enseñanza, y es el Salmo 19. Y cuando yo leo el Salmo 19, siempre le propongo a la gente, hagamos un ejercicio estudiando el Salmo 19, y es, miremos los nombres que el salmista le da a la palabra de Dios. Y en ese Salmo 19, desde el 7 hasta el versículo 9, mire que la llama la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor y los juicios del Señor. Mire los nombres. Tal vez uno cuando habla de la palabra de Dios, pues de pronto se le ha hecho más familiar la ley del Señor, sí. El testimonio del Señor también. Los mandamientos los hemos oído muchas veces, preceptos también. Pero hay dos formas como el salmista llama la palabra de Dios en este Salmo 19, en el verso 9. Primero la llama el temor del Señor, que es limpio y que permanece para siempre. Y luego llama a la palabra de Dios, los juicios del Señor son verdad, todos justos. ¿Y por qué quiero hacer referencia a este pasaje del Salmo 19 en el estudio de este Salmo 119? Porque lo que estamos leyendo esta mañana nos dice y nos habla de que pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. El Señor dice en Santiago capítulo 1, no sean oidores olvidadizos de los que oyen la palabra de Dios y rapidito se les olvida lo que el Señor les dijo. Se refiere esto a que nosotros no simplemente nos podemos dedicar a oír la palabra de Dios y como que sí, muy bonita, me parece muy bien, pero no tomamos acción. Cuando el salmista dice el temor de Jehová, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios debe generar eso, temor en nuestro corazón. ¿Temor por qué? Porque Dios cuando habla en serio, Dios no está charlando. Y por eso el siguiente nombre que el salmista le da a la palabra de Dios es juicio. ¿Por qué? Porque es que Dios ya anunció. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta o no, pero la Biblia habla de que van a venir juicios sobre aquellos que nunca obedecieron, sobre aquellos que nunca entendieron la venida del Señor Jesús y por lo cual pues simplemente pensaron que esto era como charlando, o pensaron que esto era un discurso religioso o cosa por el estilo. Mi querida familia, yo no puedo oír la palabra de Dios que en un texto dice
Maridos, amen a sus mujeres y simplemente no amar a mi esposa. Yo no puedo oír un mandamiento bíblico que dice que no debemos tener falsos dioses y estamos llenos de dioses en nuestro corazón. La Biblia no es una palabra bonita, ni la Biblia es una filosofía, ni la Biblia es un pensamiento. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Y qué debe generar la palabra de Dios en el corazón de un hijo suyo? Debe generar respeto. Debe generar temor. Debe generar ganas y deseo en el corazón de aprender. Y sobre todo, pues de dejar que Dios sea el que hable al corazón. Me llama tanto la atención de un rey. Ese rey en la Biblia tiene una característica. Es que fue el rey más joven que reinó en Israel. Tenía 8 años cuando empezó a reinar. Pero la Biblia habla algo muy interesante de este rey. Y es que una de las primeras cosas que hizo fue acabar con los ídolos y empezar a reconstruir el templo. Como el templo estaba destruido, lo mandó a arreglar. Y dice la Biblia que un día los que estaban arreglando el templo fueron y empezaron a hacer su tarea, a limpiar. Y los que estaban limpiando encontraron algo. Dice el versículo de 2 de Crónicas capítulo 34, y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y este hombre le dio el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto al rey diciendo: los que estaban limpiando han cumplido con todo lo que se les ha encomendado y han reunido el dinero que se halló en la casa y lo han entregado, y hallaron este libro. Dice: y leyó Safán en él delante del rey. Pero yo quiero, mi querida familia, y los que tienen la buena costumbre de tomar nota, tome nota de este segundo libro de Crónicas 34 en el verso 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán: andad, consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel. Porque grande es la ira del Señor que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra del Señor, para hacer conforme a todo lo que está escrito en él. Dice que el rey, cuando oyó lo que estaba escrito, dijo: ¿cómo es que nuestros padres, habiendo tenido este libro de la ley, nunca obedecieron a Dios y se apartaron y tuvieron otros dioses? Si ellos sabían las consecuencias que le pasaría al pueblo si desobedecían, pero lo hicieron. ¿Y eso cómo se llama? Falta de temor. ¿Eso cómo se llama? Creer que Dios habla por hablar y que la Biblia es un libro religioso escrito ahí y que a veces se exagera la nota. No. Pero miren lo hermoso que pasó en este pasaje. Estoy leyendo 2 de Crónicas 34 y estoy en el verso 22. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salún, hija de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: el Señor Dios de Israel ha dicho así: digan al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: yo traigo mal sobre este lugar, sobre los moradores, todas las maldiciones que están escritas en este libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado, han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, y yo derramaré mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar al Señor, así le diréis: el Señor Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice el Señor, y yo te recogeré con tus padres, y tus ojos no verán el mal que yo voy a traer.
Wow, a mí esto simplemente quiero decirles, mi querida familia, me conmueve. Me conmueve. ¿Por qué? Porque el rey, cuando se enteró de todo lo que decía, dijo: yo no puedo creer. ¿Por qué mis padres no obedecieron? Y efectivamente, cuando esta mujer leyó el libro, dijo: no hay nada que hacer. Dios les manda a decir que va a destruir a todo el mundo y van a pasar cosas muy malas porque no oyeron, porque desobedecieron, porque buscaron otros ídolos, porque me provocaron con sus obras, y yo derramaré mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero miren lo que el Señor le manda a decir al rey, que sí entendió, que sí se humilló y que sí sabía lo que estaba escrito. El Señor le manda a decir: por cuanto oíste las palabras de este libro, tu corazón se conmovió, te humillaste al oír estas palabras, rasgaste tus vestiduras, lloraste en mi presencia. ¿Qué actitud debe asumir un hijo de Dios frente a la palabra del Señor? Yo les hago una pregunta esta mañana mientras ustedes escuchan este tiempo devocional. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado la atención con respecto a un tema? ¿Cuántas veces ha oído usted por medio de su pastor, de una persona, de la otra, diciendo: no tengas rencor, no guardes amargura, perdona a tu hermano, perdona a tu esposo, perdona? Y seguimos guardando odio, amargura y resentimiento. ¿Cuántos de nosotros hemos oído hace rato que estamos en malos negocios, en malos pasos, y que el Señor nos dice: apártate, sal de en medio de ellos? Y no lo hemos hecho. Solo usted y Dios conocen su vida y lo que usted está haciendo. Pero yo quiero decirle hoy, ¿sabe qué debe generar la palabra de Dios en el corazón de un hijo de Dios? Temor. Mi corazón tuvo temor, dice este Salmo 19, de tus palabras, de lo que tú hablas. Dios le dijo a este rey: a ti no te va a pasar nada de esto, por cuanto oíste, te humillaste, rasgaste tus vestiduras, lloraste en mi presencia. O sea, ¿qué produjo en este rey la palabra de Dios? Lo que yo creo que tiene que producir en todos nosotros: temor, respeto, reverencia, porque Dios es un padre, y cuando Dios habla en amonestación, en corrección, en enseñanza, en instrucción, en dirección. Por favor, mi querido hijo de Dios, usted no puede ser un religioso que oye la Biblia y por un oído le entra y por otro le sale. Un religioso que oye la Biblia y la lee como se lee cualquier libro. No, porque lo que leemos mañana tras mañana es la palabra de Dios, y uno debe disponerse para oír, entender y poner por obra. Y si Dios habla claro. Y tal vez mucha gente lo que está padeciendo en su vida, en su salud, en sus finanzas o muchas áreas de su vida, es ¿por qué? Porque han dejado la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se han olvidado de lo que ya Dios dijo, advirtió y comunicó una y otra vez. Déjeme decirle algo esta mañana: Dios es bueno. Dios es bueno. Pero también tenemos que tener claro que ese Dios bueno de la Biblia nos invita a estar delante de Él y a que nuestro corazón tema cuando Él habla y cuando Él tiene un mandamiento que darnos a nuestras vidas. Piense el día de hoy, ¿qué tiene Dios para usted? Pues déjeme decirle que el temor de Dios es un temor limpio y que quiere que cada día nuestro corazón ante su presencia aprenda a humillarse y a doblegarse. Ahora tomemos nuestra agenda devocional para el día de hoy. Hoy es el día 78 en su agenda devocional y tenemos como lectura Génesis en el capítulo 40 del 1 al 23. Allí encontrará cómo José injustamente es enviado a la cárcel, pero allí Dios convierte su vida en bendición para otros. Responda las preguntas y al final de la semana consulte las respuestas en nuestra página web. Hagamos nuestra oración para comenzar el día de hoy. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por el comenzar de este nuevo día. Que al escuchar cada día tu palabra, nosotros aprendamos a tener temor. Aprendamos a que tu palabra, Señor, cuando habla, es tu voz, es tu ordenanza y es tu dirección. Gracias por este día.
Te encomendamos nuestras actividades, nuestra vida, nuestra familia, y te pedimos que a lo largo del día a día tu presencia nos guíe, nos acompañe y nos dirija. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús, y yo los espero mañana en un nuevo tiempo devocional. Bendiciones para todos. Muchas, pero muchas gracias, familia Maná. Hemos recibido sus aportes, lo seguimos haciendo y créame que estamos agradecidos y cumpliendo la tarea. Gloria a Dios por los que lo hacen a través de las donaciones, pero también gracias a los que comparten el devocional, porque esa también es la manera de hacerlo, compartirlo a muchos otros para que lleguemos y cumplamos un objetivo. Dios les bendiga y sigamos haciendo la tarea de llevar el nombre del Señor.